Bueno, pues ahora sí, estrenamos la primera cita de este encuentro con Elena Sánchez Yáñez. Ella es responsable del área de atención farmacéutica al paciente del servicio de farmacia de este hospital y nos va a mostrar algunos de los caminos para innovar en un área como es farmacia hospitalaria. Con farmacia para contar alguna experiencia innovadora en nuestro servicio. Me llamo Elena Sánchez y trabajo allí en la farmacia del Hospital Clínico en el área de pacientes externos. Y bueno, cuando hablé con mi jefa de qué experiencia innovadora o qué proyectos innovadores teníamos en farmacia hospitalaria, pues se nos ocurrieron muchas ideas, pero al final pensamos que lo más interesante era hablar del nuevo concepto de atención farmacéutica, porque hemos tenido muy buena experiencia y resultados muy positivos en los pacientes. Bueno, este es el índice de lo que voy a hablar un poquito y, en primer lugar, es presentarnos un poco nuestro servicio, porque siempre somos muy desconocidos, estamos en el sótano, en las plantas bajas. Y, bueno, para que veáis la envergadura de nuestro hospital, gastamos 70 millones de euros en medicamentos el año pasado, mucho más que hospitales de un nivel superior al nuestro. En el servicio de farmacia trabajamos 60 personas, entre farmacéuticos, residentes, enfermería, técnicos de farmacia y profesionales administrativos y celadores. Y estas son las unidades que dentro de nuestro servicio. Y bueno, una ventaja que tenemos es que ahora mismo estamos organizados de una forma funcional, es decir, que cada farmacéutico está especialista en un área clínica y hacemos transversalmente todas las tareas en ese área clínica. Y bueno, pongo ahí un poquito en verde la atención farmacéutica al paciente externo, porque es donde me voy a centrar. Estas son todas las patologías que acuden los pacientes que acuden a por medicación a nuestro servicio. Cada colorcito es un farmacéutico encargado. Yo soy el color verde, mi compañera el azul, oncohematología, que tiene otros profesionales, ensayos clínicos, y luego, bueno, tenemos un vario de medicación que se dispensa, que es extranjera, fuera de indicación, etcétera. Y en números también, un poquito ponerlo aquí, sin contar oncohematología, pues el año pasado pasó por las consultas de farmacia 9.500 pacientes y supuso, bueno, más 800 que iban a hospital de día no oncológico, y esto, bueno, tuvo un coste para el hospital de 38,5 millones de euros. Y bueno, presentado y hablando un poco de nuestro servicio, ya decir, bueno, qué es el nuevo concepto de atención farmacéutica. Y el nuevo concepto de atención farmacéutica se basa en 3 pilares, que son la capacidad, la motivación y la oportunidad. Lo voy a describir muy brevemente y bueno, y luego explicar un poco cómo lo hemos adaptado en nuestro hospital. La atención farmacéutica, bueno, pues de forma tradicional el farmacéutico se ha centrado en el medicamento y ha sido nuestro foco de atención el medicamento, pero bueno, lo que dicen las nuevas recomendaciones es que el foco, nuestro centro no es el medicamento, sino es el paciente, que el medicamento es la herramienta para que el paciente alcance sus resultados en salud y que no podemos funcionar solos, sino que tenemos que estar aliados con el resto de profesionales sanitarios del hospital. Aquí está la definición un poco más técnica, pero bueno, lo importante es el paciente, su farmacoterapia y los resultados que tiene en salud el paciente. Así que pasamos en el hospital, allí en la farmacia, de un modelo en el que nos centrábamos en el coste puramente en el medicamento y en la organización en torno a ese medicamento, a un modelo que se centra en la capacidad, en la motivación y en la oportunidad. Y pongo ahí un muñequito pensando en dinero, porque al final el coste no se tiene que perder de vista, ¿vale? Aunque nos cambiemos nuestra forma de pensar, la eficiencia siempre hay que tenerla en cuenta. Y bueno, estos 3 pilares que son la capacidad es que cada vez hay más pacientes que acuden al servicio de farmacia. Fijaros que el año pasado fueron 9.500 y no todos tienen las mismas necesidades. Es decir, hay que atender a cada paciente en la medida en la que lo necesita. Para eso nuestra sociedad hizo unos modelos de estratificación por patología en los que identificaba a los pacientes en 3 clases: aquellos que necesitaban más atención por parte del farmacéutico, teniendo en cuenta no solo su farmacoterapia, sino otras variables como la sociosanitaria, su estado cognitivo, variables clínicas, y en función de la categoría que tuviera el paciente se establecen una serie de intervenciones farmacéuticas. La motivación es al final un poco que el paciente considere que la herramienta que es el medicamento, o sea, que el medicamento es la herramienta para alcanzar sus objetivos en salud, que se pueden establecer a corto plazo, a medio o a largo, y que la adherencia es la manera de utilizar esa herramienta, ¿vale? Y es muy importante, que ahora luego contaré un poco cómo lo hacemos, la entrevista motivacional y alinear un poco al paciente en ese objetivo terapéutico que tiene que alcanzar. Y hablaré luego un poquito también de cómo hemos empezado a trabajar con PERREO. Y la oportunidad es estar cerca de los pacientes, no solo cuando estén cerca de nosotros físicamente, sino estar cerca de ellos aún en la distancia, ¿no? Cuando no pueden acudir físicamente al servicio de farmacia.
Y bueno, ¿cómo hemos aplicado la capacidad? Pues hemos utilizado los modelos de estratificación y hemos empezado a estratificar a los pacientes VIH, todos los inicios nuevos diagnósticos y todos los pacientes que se incorporan a nuestros centros. Ya hemos estratificado unos 400 pacientes y hemos empezado a estratificar a pacientes con inmunomediada, de forma que atendemos prioritariamente, o el farmacéutico atiende al paciente que tiene un nivel de prioridad más alto. Y el resto pues no pasa solo por los técnicos de farmacia. Y hemos incorporado las enfermedades inmunomediadas, concretamente la enfermedad inflamatoria intestinal, porque formamos parte del equipo multidisciplinar y la verdad que estamos haciendo muchas cosas con los pacientes. ¿Cómo nos hemos organizado físicamente para poder atender más a quien más lo necesita? Bueno, pues aprovechamos la reforma que hubo en el servicio de farmacia para dirigir a los pacientes a dos circuitos. A un circuito donde los atiendan los técnicos de farmacia, que son pacientes que son continuaciones de tratamiento o pacientes que son autónomos en su farmacoterapia, y otra agenda, creamos que una agenda para farmacéuticos en el que se atienden a todos los inicios y los cambios de tratamiento, pero también se atienden a personas que necesitan más atención farmacéutica. En esa pirámide, los que están en el nivel superior. Bueno, funcionamos con un gestor de colas. El paciente llega, saca su ticket y dependiendo de en qué agenda esté citado, pues ya lo dirige o con los técnicos o a una de nuestras consultas. Y en la motivación, bueno, pues cuando atendemos a los pacientes en la consulta, insisto mucho en que les decimos que el medicamento es su herramienta y la adherencia es la forma de utilizar su medicamento, pero que el objetivo no es tomarse un comprimido al día o administrarse una pluma cada 2 semanas. El objetivo será alcanzar una carga viral indetectable, recuperar su sistema inmune, evitar brotes de una enfermedad, destrucción de la lesión articular o dependiendo de la patología que se esté tratando. Y hemos incluido además en nuestro objetivo la inmunización de los pacientes, porque la gran mayoría de pacientes que vienen al servicio son inmunodeprimidos y muchos no venían correctamente vacunados. Y este concepto que es muy interesante, que es el paciente motivado, surgió en la aseguradora en Estados Unidos, en el que veían que el paciente más motivado, más activado, más involucrado en su salud era el que mejor resultado tenía en salud y por tanto menos le costaba a la aseguradora. En nuestro caso lo que sabemos es que el paciente que más se involucra en su salud, que le pasamos un cuestionario, que sabe bien para qué sirven sus medicamentos, cuándo tiene que ir al médico, cuándo tiene que ir a la farmacia, tiene más facilidad para alcanzar estos resultados en salud que el paciente que no está involucrado con su proceso de salud. Bueno, estos son ejemplillos de cómo en la historia clínica, pues el informe que hacemos o en la información que le damos a los pacientes, todos estos conceptos pues se los señalamos y se los damos por escrito. Al final, pues insistirle un poco en que el medicamento funciona si se lo toman, ¿no? Y por último, la oportunidad es la telefarmacia, que todo el mundo asocia telefarmacia a enviar medicación a casa, pero la telefarmacia son 4 pilares, 4 ámbitos importantes, que uno es el envío de medicación a casa a los pacientes, pero hay 3 más, que son el seguimiento farmacoterapéutico a distancia, la formación o la información a pacientes no solo en la consulta, sino en su casa a través de una web o de redes sociales, y la coordinación con el equipo asistencial. Y en esas 4 pilares hemos trabajado y ahora os lo pongo, ¿vale? Aquí ahora, muy rápido, 4 ejemplitos de cómo aplicamos esta metodología CMO y los resultados que hemos tenido. Uno es el programa que, aplicando esta metodología, este nuevo concepto de atención farmacéutica, hicimos un programa de identificación de pacientes no adherentes en VIH y cómo podíamos mejorar su adherencia y cuál era su objetivo en salud. Su objetivo no era ser adherente, sino su objetivo es alcanzar la carga viral indetectable y recuperar el sistema inmune. El protocolo que hicimos, incluimos a los pacientes cuando tenían un cuestionario de adherencia, el SMAC, en el que nos indicaba que no era adherente, o sus registros de dispensación lo indicaban así también. Actualmente tenemos en el programa 126 pacientes. Aquí estamos en un poco las características de los pacientes que hay ahora mismo. En la primera consulta analizábamos un poco cuáles son los factores que tenían de riesgo para mala adherencia, si era porque tenía algún problema social, por si no creían baja percepción de autoeficacia de la medicación, alguna barrera idiomática, cualquier cosilla. Y en función de esos factores de riesgo establecemos un plan de seguimiento presencial, no presencial o mixto, presencial y no presencial, y con unas intervenciones farmacoterapéuticas concretas para esos factores de riesgo de mala adherencia. Y bueno, esto nos encantó porque el enfoque que hacemos al paciente es multidisciplinar. No solo trabajamos ya con los clínicos o con enfermería del hospital, sino que trabajamos con trabajadores sociales o enfermeros gestores de casos de los centros de salud. Y bueno, los resultados del programa están siendo muy buenos. Todavía hay pacientes que están incluidos en él y se van incluyendo actualmente, pero el 33% de los pacientes que han estado en el programa ya son adherentes a su tratamiento. Y fijaros que además el resultado en salud lo hemos conseguido, que es recuperar su sistema inmune y hacerlos indetectables, que al final es
el objetivo. Bueno, y estos son pantallazos un poquito de cómo lo dejamos reflejar la historia, o un artículo que tenemos actualmente de cómo aplicando ese modelo también hemos conseguido resultados en pacientes mayores de 65 años y polimédicos con VIH. Los PREO, que está súper chulo, porque con esto hemos empezado a trabajar un poco ahora mismo en el ámbito más investigacional, pero queremos incorporarlo ahora a la práctica, ahora os diré cómo. En el PREO el paciente al final es el que nos define su estado de salud sin el sesgo del sanitario, o sea, no les preguntamos nosotros, sino que son ellos con entrevistas, con encuestas, los que nos dicen cuál es su estado de salud, cuál es su estado funcional o su satisfacción con el tratamiento. Y este es un trabajito que estamos haciendo en el que, como ellos ven como siendo adherentes al tratamiento, al final están más satisfechos con los resultados y tienen mejores mejorías en la escala de ansiedad, depresión, ¿vale? Son pacientes con psoriasis. Y la telefarmacia, pues señalo un poquito ese último pilar, que es el envío de medicación, que es lo que siempre tenemos en mente. Ahora mismo tenemos en telefarmacia, a ver, lo pongo aquí, casi 550 pacientes a los que le enviamos medicación a donde más cerca donde más accesible les es el medicamento, ya sea en su domicilio, en una oficina de farmacia, enviamos a centros sociosanitarios, asociaciones de pacientes y a centros de salud. No enviamos medicación a todo el mundo, sino que tenemos un modelo de priorización en el que se puntúa, bueno, hay unas variables en las que puntúa qué pacientes se benefician más de este envío de medicación. Y en los otros pilares de telefarmacia también trabajamos, hacemos seguimiento farmacoterapéutico a distancia, es decir, ahora mismo lo hacemos con el teléfono o en los pacientes que están en el estudio de PREO a través de una aplicación. Bueno, pues le hacemos un seguimiento, ellos vienen a por su medicación siempre a la farmacia y tal, pero aparte los contactamos con ellos por teléfono, ya bien sea porque son polimedicados, por alguna problemática social muy comórbida o lo que sea. La información al paciente, pues aquí pongo un bebé porque estamos muy en pañales en este campo todavía, y es que estamos trabajando la página web para que el paciente, además de llevarse la información que le damos por escrito, pueda acceder a ella desde casa y que toda la información que tenemos en la farmacia la pueda ver en la página web de la farmacia en el hospital. Y bueno, también nos coordinamos con telefarmacia, hemos empezado a utilizar la teleconsulta con medicina preventiva, por lo que he contado un poco. Todos los pacientes que inician un tratamiento inmunosupresor, revisamos la serología, su estado de vacunación, y si no es completo, le hacemos una hoja de teleconsulta a medicina preventiva. Y nuestro proyecto estrella, que es el proyecto Naveta, que lo vamos a empezar con dermatología, aunque aquí pueden intervenir todos los profesionales sanitarios, enfermería, psicólogos, y es una aplicación que aúna la telefarmacia con los PREO, ¿vale? Está muy bien, es una aplicación que tiene patologías y tiene programas asistenciales en los que, si tú eliges, nosotros vamos a empezar a trabajar con psoriasis. Bueno, pues define el camino que va a seguir en su farmacoterapia el paciente, cuando inicia, qué cuestionarios tiene que rellenar en X momento, y son cuestionarios de satisfacción, de cómo perciben el tratamiento. Y bueno, se pueden colgar un montón de cosas, recomendaciones dietéticas, ejercicios de rehabilitación. Y bueno, es verdad que esta aplicación hace que el paciente esté un poco más cerca, porque permite, sabiendo cómo de satisfecho, cómo de eficaz percibe el tratamiento, permite optimizar de forma más precoz los tratamientos, reducir dosis o espaciarlas antes de que tenga la consulta con el dermatólogo. Y bueno, mis conclusiones son que poner en marcha una práctica innovadora siempre es un sobreesfuerzo, porque hay que reorganizar el servicio o hacer que la gente trabaje de otra manera, pero creo que en este caso vale la pena. Que la incorporación de este nuevo concepto de atención farmacéutica, de este modelo CMO, nos ha ayudado a distribuir mejor el tiempo y la carga asistencial, y hacemos un trabajo más multidisciplinar que antes. Para el paciente creo que reporta mejores resultados en salud, y lo tenemos publicado, o sea que, y aunque no está publicado, creemos que sí que mejora su satisfacción con el servicio de farmacia, porque es lo que percibimos, y bueno, que siempre nos quedan cosas por hacer, que no hemos acabado y nos queda mucho camino todavía. Ya. Muchas gracias.